Y ahí tienen la creencia de que cuando un invitado llega a tu casa, tú eres el invitado y él es el dueño de la casa. Entre familia, entre vecinos, son muy hospitalarios. ¿Cómo son de verdad en Irak? ¿Qué dirías que... ¿Cómo son los iraquíes? Son muy alegres, cosa que a mí me sorprendió después de haber visto tantas historias de tantas personas que me platicaban de que ellos en la guerra pasaron por esto. Yo decía, ¿cómo pueden sobrevivir? ¿Cómo pueden estar contentos? ¿Cómo pueden estar felices? ¿Cómo se pueden divertir? Yo trataba de buscar en cada uno algún trauma, algo postraumático que tuvieran, y no, o sea, ellos han sido muy resilientes, ¿no? Y a mí me sorprendía esa parte, de que no perdían la alegría, el burlarse incluso hasta de sus propios problemas, y eso también lo relacioné como con los mexicanos, ¿no? Que nos reímos de nuestras desgracias. También de repente pasaban algo trágico y estábamos viendo las noticias así en familia y decían algún comentario así como que, pues, sarcástico, de chiste, y se burlaban de ellos mismos y de su situación. Yeah. También antes habías mencionado que son sumamente Hospitalarios. Gracias, Sí. palabra difícil. Ujú. Como que he visto también, curiosamente, me han aparecido en las últimas semanas como videos de creadores que van a la Irak, ¿no? Y como que ahí luego se están peleando quién paga la cuenta, pero el invitado o el El extranjero extranjero no paga. no paga. ¿Y Sí. si de verdad es así? Sí. Entre familia, entre vecinos son muy hospitalarios, ¿no? Yo puedo ir a la casa de una vecina y quedarme allá a dormir y no tengo por qué pedirle permiso. Y ahí tienen la creencia de que cuando un invitado llega a tu casa, tú eres el invitado Ya. y él es el dueño de la casa. Y tiene toda la libertad de hacer lo que él quiera, ¿no? De buscar algo, de comida, de dónde dormirse. Tú nada más estás recibiendo al dueño de la casa, Ya. ¿no? Entonces son muy hospitalarios en ese aspecto, con los extranjeros más. Efectivamente, si tú vas a Irak sin un centavo, no te va a faltar comida ni dónde dormir. Sí. Sí, ¿no? Y siempre es de que te invito a mi casa o vas a un restaurante y no te van a cobrar, ¿no? Y siempre te dicen, tú eres mi invitado. A mí mi esposo no me dejaba luego salir sola los primeros días, porque dicen, es que es extranjera, te van a cobrar el doble. No, o sea, te van a ver la cara. Y a Mi mí esposa me me aplica lo mismo cuando quiero ir al mercado. sí, pero a lo mejor aquí sí lo hacemos, pero allá no. Sí, no, allá son muy honestos. También esa parte me sorprendió, ¿no? Que estás en un mercado y llega la hora de la oración y todos dejan sus negocios abiertos y nadie se roba nada, Mm. ¿no? Entonces es una honestidad que yo, pues, difícilmente puedo ver aquí. Em, son muy cálidos, muy hospitalarios, muy honestos. En tus videos que haces en YouTube y en los comentarios que lees, ¿qué sientes que es la cosa que más sorprende a tu audiencia? Supongo que mayormente son de México o Sí, mexicanos de Estados sí, Unidos. México y Estados Unidos. ¿Qué es lo que más les sorprende ver en tus Ver a las videos? mujeres sin hijab, Ok. ver a las mujeres sin velo, porque tienen la idea de que una mujer no puede salir a la calle sin el hombre y sin hijab, Ujú. y pues eso es una total mentira, ¿no? Mm. ¿Y hay diferencias locales? O sea, tú estás en la parte kurda, ¿no? Ya hemos hablado un poco de que culturalmente, obviamente los kurdos también son diferentes pues los que son árabes, Ujú, digamos, o los que tal vez hablan persa, ¿no? ujú. ¿Hay grandes diferencias ahí? Tal vez yo percibo dentro de esta comunidad, a lo mejor a los turkmanos, Ujú. siento que todavía son un poquito más cerrados Ok. en su círculo. Eh, de ahí en fuera, pues no. Los árabes sí como que de repente sienten, como que ellos son los que van a manejar el tablero, ¿no? Como Ujú. que es un país árabe, yo soy árabe, Ya. ¿no? Y pues los kurdos, yo siento que son como que más alegres, más abiertos, pero como que sí les falta a veces un poquito, por ejemplo, lo vemos en las noches, cuando salimos, ahí en el área donde yo vivo, de kurdos, son muy pocos los locales que están abiertos. La gente como que se va a dormir temprano, Ujú. se desentiende del mundo. Y en el área de los turkmanos,
las calles pueden estar a las 2 de la mañana y hay negocios, hay familias con niños cenando a esa hora en esos lugares. Entonces, como que son más nocturnos, no sé, como que no son tan de que: "Ah, ya me voy a dormir, ya es Mm. hora", ¿no? Ujú. ¿Hay turismo hoy en día? O sea, ¿se ven como así, o europeos o gringos como yo ahí caminando? En algunas áreas sí. Ahí en donde yo estoy de Kirkuk, pues, realmente no es una zona muy turística. Tal vez en Erbil, que es la capital, o en Suleimanía, que también es muy importante esa ciudad, sí he visto más extranjeros. Y la vez que estuve en Babilonia, me tocó ver a un grupo de turistas españoles que iban a hacer un recorrido. O Ajá. sea, Babilonia es como es aquí como Teotihuacán, o sea, Más o menos son ruinas, son un lugar oh, histórico, ¿no? okey. Sí, Dicen que ahí es la cuna de la civilización. así es. Okey. Y mucha gente tiene esa idea de que por ser americano, por ser europeo, pues no los van a bien recibir, Ujú. ¿no? Porque son musulmanes, nosotros somos cristianos, si vamos, nos van a atacar, y no, o sea, realmente hay un respeto por todas las religiones. Sí, yo justamente tendría ese miedo, ¿no? Ay, no, y si luego piensan que soy gringo y porque pues resulta que los gringos hicieron mame, protagonizaron Protagonizar. ándale, Sí. todas las guerras relevantes, ¿no? Ahí, o casi todas las guerras ahí, Ujú. como que me van a tener rencor, ¿no? De hecho, yo veo en Erbil que hay muchos, americanos ya retirados que se Neta, van a ir. Ajá, órale. Los de gringos retirados, no solo en Jalisco, sino también en también Irving. ahí he visto, sí, Órale. se van para allá. Pues ahí les mandamos más. No, gracias. Ya no. Así estamos bien. ¿Y qué es el desafío más grande a la hora de criar una hija entre la cultura mexicana, la kurda iraquí y, claro, el fe islámico? La fe. La fe, sí. Pues, yo con mi hija he tratado de ser, abierta, de nunca imponerle: "Tú eres kurda o tú eres mexicana". Al contrario, ¿no? Yo quiero que ella se sienta orgullosa de ser mexicana y orgullosa de ser kurda, ¿no? Y que lo presuma, porque a pesar de que ambas, comunidades a veces tenemos mala fama en el extranjero, que ella se sienta orgullosa de eso, ¿no? Que los mexicanos no somos malos y que los kurdos no son rebeldes, no son terroristas. En cuanto a la fe, pues es difícil, ¿no? Tener a mi hija en una burbuja y aún así no lo quisiera hacer y decir nada más existe esta fe, em, más porque aquí mi familia, ¿no? Mis conocidos, pues no son musulmanes, entonces ella ha visto, ¿no? Nosotros no celebramos la Navidad, pero va a la casa de su tía y ve que hay adornos navideños. No hay problema. Aquí en México, que encuentras un altar a algún santo en cada calle, pues también, o sea, vamos en la calle, mamá, ¿quién es? Jesús. O sea, no esconderle nada o no, satanizarle algo, ¿no? Que es algo que existe, es una realidad y ella tiene que saber de todo, Ujú. ¿no? Yo creo que esa es como que mi misión, darle las herramientas, explicarle cómo son las cosas, no ocultarle nada, no meterla en una burbuja de nada, y que ella sea capaz de crecer sintiéndose cómoda en ambas culturas. Y, por ejemplo, si tomara en algún momento en el futuro la decisión de ser cristiana, ¿cómo lo verías? Porque tú lo hiciste, pero al revés. Sí, es una pregunta que a mí me hacen mucho y se me Sí, hace muy difícil, sí, claro. ¿sabes? Es muy difícil, eh, pero creo que respetaría su decisión, ¿no? O sea, uno nunca sabe a dónde te va a llevar la vida, ¿no? Entonces, así como yo seguí mi camino y yo tuve esa libertad de seguir mi camino, creo que mi hija también tiene por qué vivirlo, ¿no? Obviamente, como mamá, pues yo quiero lo mejor. Y yo si en algún momento vi que esta parte era mejor para mí, y en general yo siento que es mejor, pues yo voy a querer que mi hija esté en ese lugar. Mm. Pero creo que no me queda más que respetar su decisión, ¿no? Y apoyarla y estar con ella, ¿no? Tampoco decir: "Dejas de ser mi hija, eres una deshonra". Claro que no, o sea, yo quiero estar con mi hija en cualquier condición.
Antes en el en vivo que hicimos también nos mandaron como preguntas y muchos apuntaban de cómo fue la integración a la familia. Ya en el comienzo de nuestra plática nos has comentado un poco cómo fueron los primeros días. Sí. Después, ¿cómo fue? ¿Te sentiste parte de la familia luego? O sea, hablo ya después de semana 2, 3, hasta como el primer año allá, Ujú. o cómo fue un proceso más difícil, pues. Me sentía integrada, sentía que podía, hacer las mismas cosas que ellos hacían o seguir las mismas costumbres que ellos siguen. Me sentía integrada, pero no me sentía familia. Ok. Me es muy difícil. Y te soy honesta, cuando vine la primera vez a México, ahí sentí realmente un choque, porque ya sentía ahora al revés, como que ya no encajo aquí en México. Yo a la primer semana que vine a visitar México ya me quería regresar a Irak. Ya. Esta es la segunda vez que estoy en México y a veces siento que ya mi choque es aquí. Ok. Y ahora que estoy yo aquí, en esta última vez que vine, como que empecé a sentir ese lazo familiar con mi familia de Irak, porque me hablaban: "¿Y cómo estás? ¿Cómo está Manal?". Me mandaban mensajes: "Te extraño", o sea, algo que no viví cuando me fui a Irak. Yo no recuerdo que nadie de mi familia me haya mandado un mensaje: "¿Llegaste bien? ¿Estás bien? ¿Te falta algo?". Y entonces ahorita que lo estoy viviendo de que mi familia me marca: "¿Y estás bien?". Cuando hubo un conflicto apenas de que capturaron ahí a una persona, ¿no?, que Ah, en Guadalajara. en Guadalajara, Sí, que, pues, se vio a nivel mundial esa sí, noticia. en Alemania también. Me Sí, marcaron un chingo sí, de, no, no estás bien, güey, estoy a 1000 kilómetros, no sí, mames. sí. Y así me hablaban: "¿Estás bien?". Me decían: "Dile a tu familia que se vengan acá en Irak, si están en una mala situación". O sea, yo ahí estoy sintiendo esa familiaridad con ellos, es decir, oye, es que es mi familia, Mm, porque yo me estoy preocupando por ellos y ellos también se están preocupando por mí, porque hay un interés de preguntarme. Y te repito, es algo que yo no vi con mi familia en México cuando me fui. mm. María, muchas gracias hoy por platicarnos tu Muchas historia. gracias a ti. ¿Cómo te ponen a encontrar en YouTube y en redes sociales? María Mexicana en Irak, así estoy en YouTube y en Instagram. Genial. Abajo Sí. en la descripción están todas las redes sociales de María para que vean cómo es la vida ahí, cómo son los choques culturales de a diario de una mexicana en Irak. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur, bye bye.